Nos encontramos hoy en la República con la directora del ICFES, es reciente directora, lleva pocos meses en el cargo. Jimena Dueñas, bienvenida a la República. La gente que la está viendo hasta ahora y leyendo en nuestro diario, pues quisiera conocer un poco de usted, cómo es la trayectoria para llegar a un cargo tan importante para el país como este. Hola, buenos días. Mi nombre es Jimena Dueñas. Yo soy, vengo de la academia, sacada de la academia a este cargo, pero realmente muy preparada para esto. En mi trayectoria, pues yo soy economista de pregrado, hice una maestría primero en asuntos internacionales y un doctorado en economía de la educación y siempre, como voy diciendo, me he enfocado desde la economía en todo lo que tiene que ver únicamente con educación. Y en ese sentido, este instituto para mí es el lugar perfecto donde yo siento que me cae como anillo al dedo y que puedo hacer el aporte más grande para la institución. En el doctorado me imagino que tuvo que de alguna manera estudiar a aquellos grandes economistas que se han dedicado a ver el costo-beneficio de una sociedad más educada y una menos educada. Hay también mucha literatura alrededor de la poca, digamos, penetración que hay de educación en el tema de las mujeres en ciertos continentes, y eso de alguna manera tiene unas fórmulas o una forma de verse, pero pues en el largo plazo. ¿Cómo es esa mirada de costo-beneficio? ¿Qué tanto le beneficia, por ejemplo, en el caso de Colombia, meterle más dinero o recursos a la educación de toda la población? Pues más allá de un querer hacer, es un deber hacer, ¿sí? El compromiso con la educación en Colombia es uno de los insumos necesarios para que como sociedad vayamos avanzando. Uno no puede pensar en favorecer a unos pocos o en tener un sistema que no le está dando un mismo nivel a toda la población para que desarrolle sus oportunidades. Y en economía entonces uno lo ve tanto, si ve costo-beneficio, pues obviamente no es simplemente los números. Como economista uno ve que el beneficio es un beneficio social y eso uno tiene que tratar de incorporarlo para poder ver por qué nos interesa mejorar en educación. Ahorita en el cargo del ICFES pues viene una etapa grande en el 2015 con nuevas pruebas, un cronograma un poco diferente. Háblenos un poco de eso. ¿Cuál es la proyección para 2015? ¿Qué tipos de pruebas va a haber a diferentes niveles, ¿no? Colegios y universidades, para que los colombianos se preparen un poco para este tipo de exámenes que les vienen? Nosotros tenemos dos pruebas que son nuestro core. Son dos pruebas de estado, se llaman así, que son Saber 11, que toman los niños que van a graduarse de los colegios que aspiran a entrar a la universidad, y Saber Pro, que es un requisito para graduarse como profesional o como técnico y tecnólogo. Entonces, esas son las que nos permiten vivir, por decirlo así. Por supuesto. Es muy diferente el Saber 11 a lo que fue en su momento el ICFES, que nos tocó presentar a nosotros hace algunos años. Hay cambios de pronto en los temas, en las preguntas y sobre todo la metodología. ¿Cómo se hace un examen Saber? Saber 11 es, pues, yo creo que el saber qué es todo lo que hay detrás de la preparación de un examen es impresionante, y eso fue una de las primeras grandes sorpresas que tuve cuando llegué aquí. El ICFES tiene pues todo un proceso desde la convocatoria de personas que primero hacen una prueba para ver si pueden hacer preguntas de una prueba, y esa selección de personas entonces se conforma por diferentes grupos de interés, ya que en esta prueba tenemos 5 áreas, que es inglés, cuantitativo, bueno, matemáticas, lenguaje, ciencias sociales y ciencias naturales. Y por área se desarrollan preguntas. Después esas preguntas se tienen que calibrar, es decir, uno tiene que tener una prueba que tenga la capacidad de discriminar de menos dificultad a mayor dificultad. Y finalmente se conforman, a veces hay, no sé, 15 diferentes exámenes dentro de una prueba, es decir, 15 cuadernillos diferentes, y eso ya se pasa a logística. Y el reto logístico, o de verdad el esfuerzo logístico que tenemos en el instituto en una aplicación de una prueba, es algo sorprendente, porque llegamos a todo Colombia. Por supuesto, ya miles de colegios y a miles de universidades, y los estudiantes pues ven esto como el final de su carrera, dependiendo de la etapa que estén. ¿Existe todavía eso que pasaba en mi época de la copia? La gente busca copiarse, la gente busca hacer trampas, llevar papelitos, calculadoras, porque así como avanza la tecnología, también avanzan las trampas. Sí, definitivamente. El fraude
desafortunadamente es algo permanente en cada una de nuestras pruebas. Mi respuesta a eso siempre es qué pesar que uno no confíe en 11 años de educación y tenga que sentir que una prueba que lo único que va a evaluar es su capacidad de resolver preguntas que están relacionadas con todo lo que ha estudiado toda la vida, uno no confía en uno mismo para poderla resolver. Entonces es falta de confianza por parte de los estudiantes. Creo que es una prueba que ha trabajado muchísimo, por un lado, para no, pues en reducir predictibilidad, es decir, los pre-ICFES que la gente hace no tienen mucho valor agregado, ya que el ICFES hace un esfuerzo muy grande para que eso no suceda, y realmente es una prueba que mide las competencias, o sea, usted qué hace con el conocimiento que adquirió, y obviamente es una prueba que tiene unas implicaciones fuertes porque en el caso de Saber 11 determina la admisión a las universidades y eso genera mucha presión en los estudiantes, pero el mensaje de fondo es uno no aprende en 3 meses lo que no aprendió toda la vida, y de verdad esto es una carrera, en la educación es una carrera de larga duración y no es un sprint o una carrera de 100 metros. Hay también unas pruebas parciales, digamos, a lo largo del colegio en diferentes grados para que la gente se vaya preparando o acostumbrando a hacer este tipo de pruebas, porque no todos los colegios, digamos, entrenan a sus estudiantes en el momentico de llenar las bolitas y de hacer unos exámenes bajo presión. Hay unos colegios que le dedican casi todo el año a esto con exámenes de inglés y de matemáticas, y hay otros colegios que se fijan en otras cosas como el arte, la música, los deportes, y no le paran tantas bolas al momento de resolver exámenes. ¿Usted siente ahí que hay una brecha también, así como se percibe, o los estudiantes llegan más o menos todos igual de asustados? Siempre una prueba de estas tiene un componente de susto que es impresionante, porque es enfrentarse uno mismo a lo que cómo se va a desempeñar y qué va a salir del resultado de uno. Yo creo que eso asusta a cualquiera, así uno vaya muy seguro y sea una persona supremamente capaz, pero no importa cuál sea el enfoque de la educación, porque aquí no estamos viendo si son expertos casi graduados en física, estamos viendo es la competencia, y la competencia de nuevo es usted qué hace con el conocimiento que adquirió. Si lo básico es que sabe leer muy bien, y yo creo que independiente del tipo de colegio, la lectura siempre es fundamental, uno puede resolver esa prueba con relativa calma. O sea, por supuesto, el tema de lo que pasó el año pasado cuando se conoció las pruebas PISA, de que Colombia estaba en cierto ranking, que era la primera vez que lo hacíamos. Ahora en 2015 viene la segunda etapa de pruebas PISA y me imagino que los colegios y universidades están de alguna manera preparando a los estudiantes para esta, digamos, calificación internacional. ¿Cómo se proyecta el ICFES para esto? Porque entiendo que ustedes participan del proceso. Parte de la inversión social que hace el instituto es pagar las pruebas internacionales en las que participamos. Eso es... esto no lo pagan los estudiantes como si lo tienen que hacer en Saber 11 y Pro, lo paga el ICFES porque estamos interesados en saber, el PISA tiene varios beneficios que los medios no le han dado mucha visibilidad, pero en primer lugar nos sirve muchísimo para aprender en qué están haciendo las pruebas internacionales y de frontera. PISA es una prueba que sí, uno puede decir que es una prueba que está muy adelante, que en competencias se está midiendo de forma muy sofisticada las formas de las preguntas. Ellos van a pasar ahora de papel a todo computador y nosotros vamos a presentarla todo en computador en 2015. Y de 2015 a 2018, que es la siguiente ronda de PISA, vamos a pasar a preguntas ya no interactivas, sino adaptativas. Entonces, las pruebas se van sofisticando y el ICFES va aprendiendo de cómo esto se empieza a desarrollar y hacia allá también queremos ir nosotros. En el marco de lo que está diciendo el presidente Santos y la ministra Parodi de una Colombia más educada, las becas, todo este programa que se está impulsando en este segundo gobierno de Santos, a mí me parece que hace falta algo también, y yo no sé la opinión de usted al respecto, y es la capacitación y de alguna manera como la reinvención de los profesores, porque muchas de las falencias que tenemos en Colombia es porque mucha gente llega a esos cargos no porque sea buen maestro, sino por diferentes motivos.
¿Qué se puede hacer a nivel de profesores? Aquí a veces se encuentra uno en colegios y en las mismas universidades gente que o sabe mucho de un tema pero no lo saben explicar, o no saben explicarlo pero llegan allá por recomendaciones políticas o por otro tipo de situaciones de su vida. Ahí no nos falta como un empujón en el lado de los maestros. Yo creo que Colombia no es diferente al resto de países en términos de qué hacer para que la profesión de la docencia sea atractiva. Ese es un reto de todos los países. ¿Qué hacer para que la gente que se quiera dedicar a esa profesión realmente lo haga porque tiene una vocación y siempre hay un debate entre el profesor se hace o nace, ¿sí? Hay gente que dice uno nace porque tiene la capacidad de comunicar y es buen profesor, y hay gente que dice si uno estudia una licenciatura uno puede desarrollar esa competencia para ser buen profesor. Los programas de formación en licenciaturas deben ayudar a desarrollar esa competencia. Yo creo que uno no puede discriminar a una persona de no, usted no puede ser buen profesor y usted sí porque tiene esa vocación, y eso se puede aprender. Ahora, ese es el reto más grande. Usted está un paso más adelante, usted está diciendo ya sobre los que tenemos. También tenemos que pensar en cómo enganchar a los que van a entrar a la profesión docente, y eso es algo que de verdad es un reto para este país como para todos los países, y en cómo desarrollar permanentemente esa competencia, porque no se trata de, si usted es mal profesor se sale, ya no puede ser más, por algo que en lo que le ha invertido mucho tiempo y trabajo, sino cómo lo hacemos algo de mejoramiento continuo, cómo hacemos que ese profesor reciba retroalimentación, mejore y podamos volver a medir y pues decir, mire, usted está mejor en esto, tiene que trabajar en esto. Es algo del sistema, y el sistema pues ahora de verdad hay unas iniciativas muy importantes, y yo creo que si nos enfocamos en eso, de verdad podemos hacer muchísimo por la formación de docentes y su desempeño en las aulas de clase. Por último, yo soy matemático, fui docente de matemáticas, usted que fue economista pues está bastante familiarizado con el tema de los números, y yo siento que hay un coco todavía, que la gente le tiene miedo a esa materia, de pronto porque hay muy malos profesores también, porque lo digo, hay colegas de nosotros que no lo saben dictar, le meten demasiado terrorismo, demasiado miedo a los niños desde bien jóvenes al tema, y se vuelve ya un círculo vicioso donde hay gente que le teme por naturaleza a las matemáticas, pero es algo fundamental para el desarrollo de una sociedad, para la investigación, para diferentes temas de ingeniería, bueno, lo que usted quiera, economistas también. ¿Cómo desmitificar ese coco? ¿Cómo quitarse ese fantasma que tienen los números y las matemáticas? Porque me imagino que en las pruebas saber también pasa que esas son las partes del examen donde hay más sufrimiento y dolor para los estudiantes. Para mí, yo siempre lo vendo cuando doy clase, matemáticas es un lenguaje como inglés es otro idioma, sí es un idioma, es una forma de comunicarse, que además es más universal que los idiomas hablados, orales que hablamos nosotros. Perderle el miedo a las matemáticas pues es simplemente enfocarse en eso, es una forma de transmitir un idioma que uno está tratando de comunicar y que tiene, y pues que se basa en sí, unos teoremas y algo que uno debe resolver. No, yo no sé, pues yo no le tengo miedo, entonces no, y lo que trato de hacer con mis estudiantes siempre es no le teman a esto, sientan que están leyendo algo diferente, lo están leyendo expresado de una forma diferente, pero realmente nos ayuda a modelar, nos ayuda a entender, a simplificar, a abstraer, y de esa forma vamos a fluir un poco más rápido, porque si tuviéramos que escribir todo lo que uno tiene detrás de un modelo, pues realmente sería muy complicado. Jimena Dueñas, la nueva directora del ICFES, hoy aquí con nosotros en La República.